periodismo, desde sus orígenes, siempre se ha considerado como un arma muy poderosa y de doble filo, llegando a referirse a él como el cuarto poder. Su evolución ha traído consigo nuevos medios de comunicación y nuevas formas de comunicar, así como el surgimiento de nuevos profesionales del periodismo. Sin embargo, en la época en que surge este diario independiente, la capacidad para poder mantenerse a flote, sin necesidad de depender de las grandes corporaciones que controlaban por aquel entonces los medios, era bastante complicado. El 23 de octubre de 1989 no fue una fecha cualquiera, pasará a la historia como una de las fechas relevantes en la historia del periodismo. Nacía el periódico independiente El Mundo, un diario que evitaba el enfrentamiento político y expresaba su opinión fuera cual fuere, convirtiéndose así en el diario de referencia de la sociedad más joven de la época antes que espíritu de libertad. Pedro José Ramírez, fundador y director del Mundo por aquel entonces, fue quien consiguió esta independencia tan soñada por algunos y odiada por otros. Siguiendo la escala del éxito conseguido durante su etapa en Diario 16, midió el éxito de sus tiradas y realizó numerosas e importantes investigaciones, consolidándose en 1989 como un inédito diario con independencia absoluta de los poderes fácticos. Diario 16 surge como uno de los primeros diarios tras la muerte de Franco, con el objetivo de romper los moldes del periodismo, pero su bajo nivel de ventas obliga a Pedro José Ramírez a dar un giro rotundo y ganar lectores a toda costa para mantener el diario a flote. Ante su despido de Diario 16 y con la visión de que un diario independiente puede ser posible, Pedro José Ramírez funda El Mundo en 1989. Su diseño rompedor, la denuncia política de diferentes casos de corrupción, el reformismo, lo convirtió en un periódico muy atractivo para el público joven. Se convirtió en la representación de un nuevo tipo de periodismo en un país donde la prensa era aún muy tradicional, rompiendo con las reglas establecidas hasta el momento. El Mundo ha sido siempre muy crítico con el poder, algo que le ha llevado a tener diferentes controversias con los gobiernos y a llevarse mal con todos ellos. De ideología liberal, según sus propias palabras, dice estar alejado de seguir una línea conservadora, aunque suele estar muy crítico con los nacionalismos periféricos y el PSOE. Hubo distintas divergencias en cuanto a su posicionamiento ideológico, decantándose principalmente por ser un periódico de centro e incluso de centro-izquierda, aunque se acabó decantando más por apoyar a la derecha. A pesar de criticar ciertas actitudes durante el gobierno de Aznar, siempre mantuvo ciertas simpatías con su partido, manteniendo una línea bastante crítica con los gobiernos socialistas e incluso en la actualidad. Centrada en sus importantes esfuerzos hacia la investigación periodística, llegó a desvelar escándalos de corrupción en el gobierno de Felipe González, como el caso Ibercorp, Filesa o Las Gal, que con el tiempo llevarían a la victoria de José María Aznar en 1996. La investigación periodística de los GAL surge en 1987, cuando tras 4 años de terrorismo de Estado y guerra sucia contra el grupo ETA, se comprobó que los grupos antiterroristas de deliberación estaban financiados por altos funcionarios del Ministerio de Interior. Lo que comenzó como una investigación del periódico vasco Deia y que continuó Diario 16, vio su fin en los años 90 cuando el diario El Mundo llegó hasta el fondo de la investigación y destapó la existencia de un zulo de los GAL y sus diferentes fuentes de financiación, demostrando la existencia de una organización apoyada por el gobierno que se dedicaba a secuestrar, torturar y asesinar con fondos públicos. En 1993, El Mundo destapó la implicación de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, en una trama de corrupción. Tras su fuga de España, al abrirle causas judiciales, se convirtió en el hombre más buscado del país, hasta que fue El Mundo quien lo encontró. La entrevista realizada a este diario da muestra de aquel periodismo semiclandestino que se daba en estos años y su publicación llegó a los 700.000 ejemplares vendidos ese mismo día, impulsando a El Mundo al ámbito internacional. A raíz de su importante labor de investigación, El Mundo también será el responsable de destapar uno de los primeros escándalos de corrupción que afectará en primera persona al Partido Socialista. El caso Filesa, basado principalmente en la creación de un entramado empresarial con el único fin de conseguir financiación ilegal para el partido y así hacer frente a los gastos derivados de la campaña electoral de 1989. Años más tarde, debido a su tenaz labor de investigación y su reputación como paladín en el periodismo de investigación, destapará el caso Ibercorp, un caso de corrupción que involucró al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio,
y al exministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, que junto al caso Filesa pondrá en tela de juicio la ética profesional de los periodistas del mundo. La ética profesional no solo se ha puesto en tela de juicio con este caso, sino que a lo largo de su historia ha incurrido en diferentes controversias como las sucedidas durante el 11M y que uno de sus últimos directores narra en el libro El Director. El diario publicó informaciones relevantes en ciertos aspectos, intentando ir más allá de las versiones oficiales, pero sin pensar en todas aquellas personas a las que afectaban en primera persona. Así pues, se llegaron a publicar fotografías muy crudas sobre aquel atentado e incluso se llegó a relacionar la subida al poder del Partido Socialista con el atentado de Atocha. El Mundo ha tenido siempre una gran influencia sobre la opinión pública, considerándose quizá como uno de los periódicos que más ha contribuido a los distintos cambios de gobierno. La clave está en que siempre ha sido un periódico dedicado a la investigación, sin pararse a pensar en los afectados o en el partido político al que pertenecen, convirtiendo a Pedro José Ramírez en uno de los mejores directores periódicos de España. Su último hecho como director fue destapar parte de la trama de Bárcenas y el caso de corrupción que envolvía al Partido Popular, y que terminó con la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Al igual que sucedió con el fin de Felipe González en los comicios del periódico, ahora se repetía pero en el bando contrario. El periódico El Mundo volvía a desmoronar un gobierno, aunque a diferencia del de Felipe González, que fue mediante elecciones, este lo desmontaba provocando una moción de censura hacia el presidente. Para muchos, nada queda de aquel diario independiente surgido tras la transición liberal y sin ataduras políticas. Ya no pelea con el poder, se decanta por informaciones menos agresivas y sin ánimo de molestar a nadie, y defiende unos valores más conservadores que no a todos les gusta, pero sea como sea, la historia no se borra y el mundo es historia. El actual director del Mundo, Paco Rosell, fue nombrado en el cargo en 2017 tras el cese de Pedro García Cuartango, que desempeñó la dirección en funciones en 2016. García Cuartango es el cuarto director cesado en poco más de 3 años. En enero de 2014, Unidad Editorial destituyó a Pedro J. Ramírez como director de su diario generalista. El grupo de medios que engloba El Mundo, Expansión y Marca redujo su cifra de negocios durante el año de la pandemia del coronavirus. 2020 fue un año de ajustes y el grupo ejecutó distintos ERTEs, así como despidos y cierres de delegaciones. A día de hoy, la última polémica que ha sacudido al periódico es la portada que se ve a continuación publicada el 15 de abril en 2020, durante el confinamiento en España por la COVID-19. La imagen resulta impactante y la intención de la portada era concienciar al lector de la tragedia que se estaba y se continúa viviendo. Según la tercera oleada del Estudio General de Medios, Unidad Editorial cuenta con 3.673.000 lectores, convirtiéndola así en el primer grupo de medios de comunicación más leído en España, gracias a los periódicos del Mundo, con 1.006.000 lectores, Marca con 2.504.000 seguidores y Expansión con 163.000 suscriptores. El 1 de febrero de 2021, Red de Periodistas publicó que El Mundo es el único periódico generalista que más audiencia gana en un año. Además, cuenta con 50.000 suscriptores de pago en la versión online en septiembre de 2020. La web, además de contar con las principales secciones de información, presenta diferentes tipos de web, como Crónica, Yodona, que está dedicado al público femenino, Papel, que tiene un carácter más culto, Zen, que se dedica a conseguir un estilo de vida más saludable, Log, que es similar a la prensa rosa, Metrópoli, que tiene un carácter cultural, F5, que está dedicado al público juvenil, Viajes, Motor, Sostenible El Mundo y Papel El Mundo, que son noticias políticas que se explican a través de encuestas. En 1995, El Mundo empezó a coquetear con la web. El primer suplemento que se publicó del Mundo fue el del campus, que se dedicó a la universidad. Posteriormente fueron añadiendo su dinero, que estaba dedicado al sector inmobiliario, su vivienda, que estaba especializado en economía, y el dominical La Revista. Esta fue una gran oportunidad para los anuncios sobre el empleo y el sector inmobiliario. Además, permitieron obtener el feedback de sus lectores. Se realizaron
en un cuarto de teletiempos que tenía el periódico, dos becarios y el responsable de la infografía de aquel entonces, Mario Tascón, fueron los responsables de que empezaran a interesarse por este nuevo formato. Elmundo.es fue creado en octubre de 1996. Por primera vez en España, un periódico nacional ofrece toda su información en Internet. La novedad es que se puede actualizar la información en el mismo momento en el que sucede. Entre otras cosas, ha ofrecido los resultados de las elecciones generales y de las de Andalucía en el mismo momento en el que salían. Fue un éxito, entre otras cosas, porque la competencia tan solo volcaba los contenidos del papel a la web. En los 2000 se produce la integración de las redacciones de la edición impresa y digital. Tenía un equipo propio formado por 36 periodistas y esto produjo que alcanzara los 30 millones de páginas vistas mensuales. Se empiezan a incorporar gráficos interactivos, explicativos y especiales de contenido exclusivo. Todas estas innovaciones producidas ocasionaron que a mediados de los 2000 el periódico se consolide como el líder mundial en español. El acontecimiento del 11S ocasionó 110 millones de visitas en el mes que se produjo el hecho. Estos cambios producidos ocasionaron que sus lectores en 15 meses se multiplicaran por 15. En 2009 se estrena un nuevo diseño tanto en su edición impresa como en la digital. La página web es mucho más ágil, rápida y limpia. Se añadió la sección de opinión, recogía el punto de vista del periódico y ofrecía a los lectores incluir comentarios. Ya lo dijo García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, y en esto el mundo es especial.